Decía Miguel León Portilla que cuando muere una lengua, se cierra una ventana y una puerta que mostraba las cosas humanas y divinas. Nada más triste que perder una forma de nombrar el mundo. Sentires, montañas, leyendas, saberes. Los hermosos espejos que son las lenguas. En el territorio mexicano convive una gran diversidad lingüística. Existen 68 lenguas originarias, que hablan unas 7 millones de personas en las distintas comunidades del país. Lamentablemente, cerca del 60% de esas lenguas podrían desaparecer. En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, nos preguntamos si el cine puede colaborar en la conservación de estas lenguas. Platicamos con personas cuyos proyectos cinematográficos dan una nueva perspectiva en esta preservación. Creadoras, creadores y responsables de archivos que saben que las pantallas también son espacios para nombrar. Conozcámoslos. Los acervos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas preservan valiosos patrimonios artísticos y culturales, materiales que van desde la escritura hasta el audiovisual. Octavio Murillo es quien dirige la custodia de estos archivos. Platicamos con él y nos contó del valor de las películas y videos que han registrado las lenguas de las comunidades. Cuando una obra que fue filmada en una comunidad regresa a la comunidad, genera algo muy positivo, ¿no? Pero verse retratados es una cosa muy importante. Ahí, no, entre más antigua es la obra, no, bueno, por lo menos en nuestra experiencia particular, cuando una obra antigua va a una comunidad donde fue filmada, ¿no? Bueno, puede desatar hasta lágrimas porque la gente ve a sus ancestros, ¿no? Ve a sus papás, ve a sus abuelos, a sus bisabuelos, tías, tíos, ¿no? Y eso es bien interesante. Y pues refuerza, obviamente, la mayoría de estas películas están en lenguas indígenas, ¿no? Entonces, es muy bueno que la gente pueda verse en un medio como el cine en su propia lengua. Originaria y ciudadana de la comunidad zapoteca de Guelatao de Juárez, Oaxaca, Luna Marán se ha convertido en un referente del cine comunitario. La equidad de género, la diversidad y la comunalidad son ejes transversales en sus proyectos. Ha dirigido el cortometraje Me parezco tanto a ti y el largometraje Tío Jim. Ahora está terminando su primera historia de ficción, Chicharras. Su relación con las lenguas originarias ha sido vasta. También su reconocimiento de cómo la modernidad las ha ido erosionando. Me gustaría comenzar planteando que nadie deja de hablar su lengua por gusto, sino que es una presión resultado de un proceso de discriminación y de políticas de Estado que comenzaron entre los 20 y los 40, que hicieron obligatorio el aprendizaje del español y por lo tanto la eliminación de todo eso que implicaba la diferencia y que en su momento se pensó como, como elementos que atrasaban el desarrollo de este país, ¿no? A mí me toca crecer en Guelatao. Guelatao es una comunidad que después de un proceso de defensa por los recursos forestales, conquista el desarrollo de una radiodifusora, la XGLO, La Voz de la Sierra, que es parte como del sistema de radios indigenistas en México, y esta radio transmite todos los días en mije, zapoteco y chinanteco. Para mí, yo creo que el entender la diversidad lingüística que habita en nuestro país, pues fue algo natural porque crecí en un espacio donde, pues en mi propia calle se habla zapoteco, se habla mije, ¿no? Y tomarlo como algo, pues naturalizado, pues, ¿no? En realidad
Lo que es extraño es el habitar, digamos, espacios solo monolingües del español o habitar espacios que están más cercanos al bilingüismo, pero más en relación con el inglés, ¿no? Como estos idiomas hegemónicos, ¿no? Eh, en torno como a mi relación como con las lenguas y el cine, tengo que decir que pues he sido muy afortunada de compartir una reflexión con lingüistas y pues activistas de las lenguas como son Tajeu Díaz Robles o Indira Díaz Robles o Yasnaya Elena Aguilar, Rasheni Lascano, lingüistas que han estado muy cerca de mí, de mi trabajo y que han pues inyectado como la claridad un poco de lo que implica el uso de la lengua dentro de las narraciones y las posibilidades que podemos tener hoy en día para poder preservarlas en el mejor de los casos, ¿no? El aprendizaje de una lengua no es un acto individual, es un acto colectivo y por eso se necesita una suma de esfuerzos muy complejos de la comunidad y del Estado para poder preservar las lenguas que aún existen y poderlas disfrutar. Las experiencias entre realizadores son variadas, y esto se refleja en el trabajo de Denise Quintero, quien en su documental Palabras Verdaderas aborda el caso del zoque ayapaneco, lengua que se habla en Ayapa, Tabasco. En esta comunidad, la memoria colectiva, las costumbres y el lenguaje se enfrentan al olvido. Bueno, Palabras Verdaderas es un documental sobre el pueblo de Ayapa, en el estado de Tabasco, en el municipio de Jalpa de Méndez, y básicamente es una recopilación y una memoria de diversos habitantes. Entrevistamos a una gran cantidad de habitantes del pueblo, especialmente habitantes de la tercera edad, que nos pudieran contar desde su recuerdo y de su conocimiento un poco el origen de su pueblo, el origen de su comunidad y cómo es que esta comunidad había ido evolucionando y transformándose hasta el día de, bueno, pues el momento en el que estábamos filmando. Entonces, bueno, nos van contando desde un poco los mitos fundacionales, las festividades, el, todo el proceso que vivieron de desplazamiento de su lengua originaria, que sería el zoque ayapaneco, por el castellano, de las lenguas. Inicialmente a mí me interesaba tratar de recopilar cualquier tipo de leyendas, de cuentos, de música. Pensaba que como por ahí iba a encontrar y que íbamos a poder escuchar la lengua y eso era como algo que a mí me interesaba inicialmente, ¿no? Como el hecho de documentar la lengua y que se pudiera seguir escuchando. Eso me interesaba y me interesaba entender cómo había sucedido. Después, una vez que llegué allá y que para empezar, pues me encontré con que realmente había ya muy poco contacto con la lengua y muy poco, pues muy poca de esta memoria sobre algún tipo de narrativas o música específica de la población precolonial. Pues empecé a buscar otras cosas, ¿no? Y empecé a tratar de entender ese por qué se había perdido o se estaba perdiendo la lengua. Entonces encontré lo complejo que fue el proceso, ¿no? Y que son estos procesos. Y entonces eso se volvió para mí muy importante, ¿no? El poder compartir con la gente que, como bien dices, no somos lingüistas o no somos antropólogos o antropólogas y que estamos fuera de estas comunidades, entender qué lleva a estas personas hablantes a abandonar o a esconder su lengua y cuál es de pronto nuestro papel como personas que estamos afuera en ello, ¿no? Y también encontré, no es que la haya encontrado, sino que me hice consciente más bien de esta doble moral pues, que se maneja al respecto de los pueblos indígenas y de las lenguas indígenas, ¿no? Todo es como, pues qué bonito y que no se pierda, pero realmente las condiciones de discriminación y de precariedad en la que estas comunidades viven y a las que fueron orilladas como desde un inicio
precisamente por esas cosas y que ellos hasta cierto punto consideraron que dejar esta identidad y estos elementos que los identificaban como pueblo iban a permitir que progresaran de alguna manera, pues no han cambiado, ¿no? Son condiciones que siguen exactamente igual, no estamos haciendo nada porque cambien, o mucho porque cambien, y tampoco tenemos mucho derecho entonces a exigirles que salgan y que salven sus lenguas, ¿no? Entonces, y justo también venía como esta reflexión, ¿no? De si nadie habla esta lengua, ¿es una lengua o qué es, como bien dices, ¿no? ¿En dónde está? Para qué queremos rescatar una lengua y no queremos rescatar a la gente que habla esta lengua, ¿no? Sí, es complejo. Don Alberto Vargas Castellanos es el último practicante de cantos ceremoniales en lengua pima, los cuales se celebran en la Sierra de Chihuahua. El último cantador, cortometraje documental de Ángel Estrada, es una emotiva semblanza de Don Alberto, quien hace hasta lo imposible por preservar estos cantos y evitar su extinción. Ángel nos platicó qué está pasando en el contexto social de esta historia. Quisiera empezar diciendo que los pimas habitan entre Sonora y Chihuahua y en Arizona, en Estados Unidos, ¿no? Fue un grupo étnico que quedó dividido ahí por la frontera. Y en el lado mexicano quedan ya muy pocos, y en Chihuahua muchos menos, ¿no? Quedan pocos pimas, pero sobre todo quedan muy pocos hablantes de la lengua ova, como se identifican a sí mismos, o pima, como los identificamos los mestizos, ¿no? Y en esa pérdida del lenguaje y en esa reducción de población ha habido un proceso de amestizamiento, digamos, ¿no? Con la llegada de mestizos a los pueblos que eran mayoritariamente pimas, y que va habiendo este proceso en el que los rasgos culturales identitarios se van perdiendo y se van imponiendo de alguna forma, y ellos van adoptando la cultura no indígena, ¿no? Entonces, en ese sentido, al irse perdiendo la lengua, también ellos tienen unas ceremonias que son tradicionales, que es el yumare, que es para pedir lluvia, para pedir una buena cosecha, ¿no? A Dios. Y en esas fiestas, ellos tienen esta serie de cantos tradicionales, como el que canta ahí don Alberto, que se han ido perdiendo. O sea, literalmente ya no queda nadie que los sepa. O sea, saben ahí algunos fragmentos nada más. Y don Alberto, en algún momento ya adulto, se da cuenta de eso, y entonces con los cantos que él recordaba de su infancia, empieza a tratar de recuperarlos, ¿no? Y entonces llega a ser un acervo importante de cantos que, como te digo, tienen este significado simbólico muy importante, porque es a través de ellos que se comunican con Dios, ¿no? Para pedirle la lluvia, para pedirle la buena cosecha. Entonces tienen esta función, pues, primordial, ¿no? Y hablan generalmente de cosas muy simples, como pueden escuchar. Ahí son cantos muy repetitivos, ¿no? Casi como mantras, ¿no? Entonces hablan de cosas muy sencillas de la naturaleza. Hay cantos de la garza, el venado, y entonces hablan alguna actividad, alguna consideración que hacen sobre ese animal, ¿no? Son palabras muy sencillas, pero que aluden a los animales y su relación con la naturaleza. En estos lugares, por ejemplo, como Yepachi, o sea,
de alguna forma, el perder la lengua, se pierde en gran medida todo el sentido identitario, ¿no? Dejan de identificarse, me decía don Alberto, ¿no? Por ejemplo, que muchos no se identifican como pimas porque no hablan la lengua, ¿no? Okay. La fiesta del Yumare se va modificando, ya tocan música regional, ¿no? En vez de los cantos. Entonces, toda esta modificación de sus costumbres va hacia una modificación de la identidad, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a recuperar todo esto, empieza a tener un impacto identitario y, por supuesto, de cohesión, ¿no? De la propia comunidad. O sea, que finalmente es como algo redondo, ¿no? Se quiebra y se quiebra todo ese círculo, ¿no? Si se cohesiona, es redondo, es en todos los aspectos que redundan en una cuestión de solidez de la comunidad. Existen diversidad de películas mexicanas, cortometrajes y largometrajes que hablan sobre las lenguas originarias que existen en el país o que están habladas en algunas. Unas son realizadas por personas hablantes y otras por no hablantes, quienes buscan alertar sobre su pérdida o bien documentar su existencia y promover su persistencia. Un gran aporte a la preservación de la lengua, que se acompaña del apoyo de toda su comunidad, es el proyecto Mujer Yoreme, de Iris Villalpando, en el que retrata a mujeres curanderas, maestras, cocineras, alfareras y parteras que pertenecen a la comunidad Yoreme de Sinaloa. Iris Villalpando es la primera mujer documentalista en recoger la sabiduría, la fiesta y la cotidianidad de los pueblos Yoreme, y ha decidido que toda su filmografía debe ser hablada en la lengua Yorem Noki, la lengua de su región. Le preguntamos si cree que el cine ayuda como agente de cambio para la preservación de su lengua. Así como es el mundo, como que una cosa no es única, no una cosa nada más tiene fuerza, como que todo es integral. Y así pienso yo que el cine lo es, también así como lo son las familias. A lo mejor no es rescate por sí solo lo del cine, tal vez es más memoria, ¿no? Y más representación. Pero por sí solo el cine no va a rescatar, sino como que es algo integral, forma parte de todo lo que puede ayudar a mejorar la fortaleza de las lenguas, la fortaleza sobre todo. Pero yo creo que la responsabilidad la tenemos nosotros mismos como pueblo, los padres que son pues los que otorgan a sus hijos la primera lengua, sobre todo, yo creo las mamás, porque es una cultura más de donde las mamás participan más en la crianza. Entonces, yo creo que ahí está, si queremos rescatar lenguas, ahí está en las mamás. Pero pues las mamás también hay que dignificar, bueno, o sea, la labor de crianza hay que dignificarla y podría ser que el cine también inspire a muchas mujeres, ¿no? A esta labor, pues a crear conciencia o memoria, no sé, para fortalecer más, para que las nuevas generaciones sean hablantes. Por ejemplo, yo como hablante pasiva, vamos a decir, le entiendo, vamos a decir. No se me da con naturalidad, con fluidez hablar. Es muy difícil, tengo que estar pensando, no me criaron así, pues desde bebé no. Escuchaba que entre ellos hablaban, entre los hablantes, y es por eso que lo entiendo, y no todo, como un 80% tal vez entienda. Bueno, pues cuando hago estos trabajos, primero hago yo la edición, los cortes, todo, selecciono las partes importantes, y una vez ya formadas y que según yo ya traduzco el contenido, voy a comunidad y corroboro. A ver, ¿es correcto esto que yo estoy entendiendo? ¿O esta palabra qué significa? Y es así como la comunidad me ayuda a entender y aprender, porque hay algunas cosas, sobre todo acá en la costa, hay palabras o animales o nombres de algo que yo, pues, como siendo del valle, no las conocía, y es ahí donde aprendo, pues, junto con la comunidad.
que ellos enseñan y que ellos participan también, pues después de unos primeros cortes, ahí va, a ver, corríjanme, o enséñenme, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Sé que es importante, por algo está seleccionada, ¿no? Pero pues, ¿qué significa esto, esta palabra que mencionan aquí? El cine en general puede abarcar o usar el tema del lenguaje originario en diferentes profundidades y con distintas finalidades. Puede sumar o restar valor a un tema de extrema urgencia, como lo es la desaparición de las mismas. Luna Marán nos comparte su punto de vista sobre este tema. Uno puede estar muy a favor o muy en contra, digamos, del uso estético de la diversidad lingüística. Lo que sí es cierto es que cualquier esfuerzo es un esfuerzo que está dentro de una circunstancia que es agonizante, pues, o sea, las lenguas están agonizando en este país y todos los esfuerzos se van a agradecer en medida que son muy pocos, ¿no? Yo más bien haría la invitación a los cineastas en general, pues, ¿no? Si sus historias son posibles de que habite una lengua de algún pueblo originario, pues lo hagan. En principio porque a las comunidades van a servir para preservar y para escuchar historias en sus propias lenguas. Quienes no se quieran meter en el rollo porque sus historias suceden en alguna colonia del centro de la Ciudad de México, hablemos del doblaje. O sea, el doblaje va a ampliar públicos y creo que ahí hay una gran posibilidad para todos los cineastas en este país de contribuir con sus películas, sea del tema que sea y del género que sea, la posibilidad que sean usadas para poder preservar las lenguas. Y ahí pues tal vez no las van a doblar a todos los idiomas, pero escojan alguna lengua y entonces pues hagamos el ejercicio, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es como pues eso, ¿no? Como ser muy conscientes de que el hecho de que las lenguas estén agonizantes es resultado de un proceso histórico, de un proceso racista que ha hecho que nosotros se nos obligue a dejar de hablar esas lenguas y que por lo tanto, si tenemos un poco de, digamos, de ganas de contribuir a la preservación de la diversidad lingüística de este país, lo podamos hacer con nuestras historias. Y yo creo que ahí pues hay muchas posibilidades y para quienes sí se van a clavar, digamos, o que son cineastas más claveles, pues eso, ¿no? Aprovechar la diversidad lingüística para pues construir los personajes, para darles mucho más contexto, para darle una temporalidad específica y ahí sí hasta incluyo al español, pues, ¿no? En ese sentido yo creo que hay una responsabilidad de no perder la diversidad que puede tener cualquier región de este país y evitar pues caer en lo que ha caído el cine en los últimos años, que es un español neutro que no existe, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que la invitación es al público a también atreverse, ¿no? Si a principios del siglo pasado el 80% de la población era bilingüe, eso quiere decir que la gran mayoría de nosotros tiene o padres o abuelos hablantes de lenguas originarias, ¿no? Entonces, si los mexicanas, hacemos el ejercicio de revisar en nuestro árbol genealógico de dónde vienen nuestros abuelos, seguramente eran hablantes de otra lengua. Entonces, tenemos la responsabilidad de hacer ese ejercicio de revisión familiar y conectarnos con alguna lengua. Algunos tendremos muchas más lenguas, no solamente una lengua o dos lenguas, tal vez sean 3 lenguas. Pero creo que ese ejercicio, digamos, una invitación al público es analicemos qué lengua se perdió en la familia y empecemos a nombrar eso, que es un proceso difícil, es un proceso doloroso, pero empecemos a nombrarlo como público y empecemos entonces a exigir toda la estructura que necesitamos para poder recuperar palabras y después frases y después discursos y después pues hacer narraciones y hacer todo lo que nos permita la imaginación. Hay que ejercer ese derecho que nos da todos los papeles, ¿no? De podernos expresar en la lengua que se nos pegue la gana, ¿no? En este país se puede, ¿no? Entonces hay que habituar a
a la gente, ¿no? A que el cine puede estar en cualquiera de las 364 variantes lingüísticas que tiene este país, ¿no? Es muy importante que los pueblos sigan teniendo la disponibilidad de recursos, tiempo, formación, etcétera, para continuar creando sus propias historias y con ello su propia historia. La preservación de las lenguas de las comunidades originarias es una tarea que involucra a muchos actores, autoridades, académicos, gestores culturales y a los mismos hablantes. Entre ellos, el cine cumple con una función especial: promover desde las imágenes las muchas formas que hay en México de nombrar y alertar sobre su pérdida o su distorsión. En este esfuerzo colectivo por preservar las lenguas, ¿acaso el cine y el audiovisual cumplen con lo que imaginaba Miguel de León Portilla? Ser ventanas y espejos para conocer, sentir e identificarnos con la forma de nombrar las cosas divinas, las cosas humanas, los saberes y las leyendas. Gobierno de México.